muere un hombre que era muy famoso porque estaba dedicado pues a algunas cuestiones esotéricas. Esteban Mayo falleció a los 89 años por complicación de los riñones. Era astrólogo. Pero más que nada era modista, ¿no? Estableció una línea de modas muy famosa, era el modista número 1 de México. Modisto. Era Modisto. No modista, porque no hay modisto. Era modista, era actor, era empresario y desde luego su trabajo como astrólogo no lo dejó. Todavía la semana pasada se publicaron sus horóscopos. ¿No tenía una tienda de pollos o ese es otro? No, eso sí no sé. De moda, sí. Pollo Río es de un diseñador y modista. Delicado de salud, siendo tratado en un hospital de la Ciudad de México, ocupaba un sitio en Galerías Plaza de las Estrellas. En una tienda. Sí, ¿verdad? Pues murió a la edad de 89. Se complicaron sus problemas de salud, que ya desde hace tiempo le aplicaban esa diálisis, y anoche y está siendo velado en una agencia de esta ciudad y todavía no se señala cuál será su última morada. El maestro, como siempre le llamaron, Esteban Mayo. Sí, él tenía, en efecto, durante mucho tiempo él y su madre fueron dueños de Pollo Río y después hubo un problema con unos sobrinos y parece ser que finalmente los sobrinos se quedaron con ello, pero sí era el astrólogo más preclaro después de que llegara aquel famoso Mercado, Walter Mercado, algo así, y ya me lo desbancara tantito, pero él era el más famoso de todos los astrólogos, para gozo de Mario Méndez, que no cree en la astrología. Bueno, yo tampoco. Hay otro al que llaman el gran brujo, que no da una. El brujo mayor. El brujo mayor. Ese mero. Ese es sensacional. Pero es que vendía la imagen porque tú lo veías con su cabello negro y el blanco. No parecía de la edad que... No. Parecía una momia, pero muy bien conservada. Pero es que sí, tú lo veías y de repente se movía. En su tienda estaba parado en una esquina. Se asustaba. Y de repente tú pensabas que era una imagen de él y no, se movía de repente y era él. El más famoso es Nostradamus. Y realmente sus predicciones están muy sacadas por la fuerza, ¿no?, de aquello que él trataba de describir. Y sí, algunas coincidencias asustaron a la gente y muchos pensaban que alguna divinidad poseía, pero no eran más que ganas de complicarse la existencia. Pues sí, eran de esas profecías o pronósticos después del hecho. Es decir, que uno dice, aquí está, aquí pronosticó la llegada de Napoleón, pero esa deducción se hacía muchos años después de que Napoleón había llegado. No servían sus profecías como para decir, en tal fecha va a venir un líder muy importante y va a conquistar Europa. No había forma de decirlo antes del hecho. Y aquí el más elevado en el ámbito político fue Hugo Geller, ¿o cómo se llamaba? Uri Geller, que lo hicieron papilla, que ahora vende casas en Miami. Pues sí, pero alcanzó un rango pues muy de gran personalidad en el lugar de Los Pinos. Porque lo trajeron Los Pinos. Lo trajo Carmen Romano. Doña Carmen. Y es que a todos ellos los desenmascararon dos escépticos. Arthur C. Clarke, aquel científico que vivió muy bien porque descubrió la fórmula
para colocar los satélites de comunicaciones, y otro mago, James Randi, que tenía un programa de radio donde a eso se dedicaba, a desenmascarar charlatanes. Entonces, en un programa de costa a costa doblaron igual las famosas cucharas que decía que doblaba Uri Geller, y después también pidió que por favor pusieran sus relojes viejos sobre las televisiones, porque esto hacía Uri Geller, ponía relojes viejos sobre las televisiones, y de repente, a base de concentración, de que todos nos concentrábamos, los relojes empezaban a caminar. Entonces Arthur C. Clarke pidió que hicieran lo mismo, pero que no pensaran nada y que hablaran a ver cuántos relojes caminaban, y más o menos fue el mismo número de relojes. ¿Qué sucedía? Que eran relojes que estaban arrumbados, y cuando los movían, pues caminaban, finalmente caminaban, no era ningún fenómeno esotérico. Otra astróloga que adquirió cierta fama fue una tal Giovanna, que apareció en estas revistas de chismes. Giovanita. Y por ejemplo, siempre le ponían la frase, la astróloga que predijo la caída de las Torres Gemelas. Pero eso lo pusieron como varios meses después. Sí, Giovanita fue Lo muy destacada. curioso es que no faltan crédulos. No, ahí en galerías hay un área de puras tiendas de cosas así mágicas y lectores de cartas, de mano, de café, de lo que quieras encuentras ahí. Y siempre está lleno, Héctor. Siempre tienen gente. Sí, pues es como el mercado de Sonora, pues. Sí, exacto. Está lleno de gente que va y compra hechizos ya hechos o se los hacen ahí. Ahora hay unas veladoras en el mercado de Sonora con la cara de un candidato. No es cierto. Sí, ya sabes quién tiene sus veladoras y se venden bien. Dicen en los puestos que se venden muy bien. No, pues, La gente se las lleva. Pues desgraciadamente la credulidad de muchos, pero les hace bien. Claro. A algunos les beneficia tener fe en algo que no produce ningún efecto. ¿Cuánta gente tiene su Alep y confía en él? Pero sí produce un efecto, porque el principal sanador del cuerpo es la mente. ¿Te da seguridad? Claro, cambiando esa percepción de la enfermedad, de la voluntad, de todo, cambia completamente la gente. Es sorprendente. Por eso sí es, mientras no se comprometan con el asunto, porque hay unos que van hasta las dietas y las medicinas de otro Al tipo. vudú, cállate. Bueno, eso es muy dañino. no. Cada quien. El problema no es llevar a los extremos ninguna de estas prácticas. Todas las actividades esotéricas, la adivinación, las limpias, desde luego que sí traen beneficios al que hace la limpia, al que hace la adivinación. Había un brujo muy famoso en Catemaco que, ya que se hacía uno amigo de él y que ya lo conocía y se tomaba algunos alcoholes, decía: mira, yo siempre quise vivir de los tarugos y aquí esta fila hacen. Entonces, obviamente que es a menos el vudú sí existe, pero eso es otra cosa. El vudú es la ingesta de ciertas sustancias que sí producen un estado cataléptico, y está sintetizada la sustancia, o sea, existe la sustancia ya en un laboratorio, sintetizada en un laboratorio. Eso sí existe, y hay granjas completas de zombies en Haití. Pues yo viví ahí. Pero de eso a que... ¿Ya vienes? De ahí vengo. Con razón. De ahí llegué. Precisamente, viví 3 años. Que María allá. Sabina, ¿no? Que los hongos y esos tipos de celebraciones, los wirikutas, en fin. No es que sea una cuestión que una vez que comamos peyote nos vamos a conectar con el universo y vamos a ver el futuro. No, tampoco. Las estaciones de radio en lugares de provincia han recibido a esos sanadores que basta que les digas tu nombre y tu fecha de nacimiento para que describan las influencias perversas que te están afectando. Sí. Y luego te citan, hacen propaganda para que vayas a algún punto en una ciudad
clave dentro del área y ahí te sacan todo lo que pueden. Y me contaba el doctor Alcántara Carvajal que algunos de los supuestos adivinadores de futuro y pasado y presente inyectaban un huevo con alguna sustancia tinta y luego lo rompían delante de la víctima que habían seleccionado para mentirle sobre que ya ese hechizo había sido sacado de su cuerpo. Sí, se sumerge un huevo en vinagre, la cáscara se ablanda, puede ser abierta y se le puede introducir navajas de rasurar, clavos, cositas así, y volverlo a sellar. Ya que sella, se vuelve a estar duro y lo rompen y sale de adentro la navaja o el clavo, lo que hayan puesto. Aquí hubo una muy famosa, aquella Zulema Moraima. Ah, claro que sí. Consultora espiritual, que parece que era rica. ¿Alguna relación familiar tuvo César el yucateco, nuestro compañero? No, ese era Richard. Era Richard. Richard Rasek. Él nos platicaba de él y de las cartas y de todo. Sí, exacto. Y Ali Quiró-Miquel era el otro. Richard Rasek, cuyo nombre era al revés. La segunda oportunidad. Richard Rasek. Sí. Tuvieron mucho éxito, tuvieron toda una época. Igual que Mayo, nada más que Esteban tenía algunas actividades ajenas. Sí, pero si tú conoces a alguna lectora de cartas o un lector de cartas que tenga contactos con los políticos, son millonarios. Tienen. Nosotros íbamos a Catemaco frecuentemente. Ahí estaba el tigre de Catemaco. Se sorprendió uno de ver las fotografías y las personas con las que estaba fotografiado. Sí. Impresionante. Y estoy hablando desde la primera magistratura, ¿eh? Sí. Del hombre más importante de este país. Fotografías con los últimos 3, por lo menos, había.